Como comenté al inicio del video anterior, vamos a seriar todos estos temas para que podamos entenderlos mejor. Recordemos que estamos viendo este primer módulo que se llama la condición humana y el samsara. ¿Por qué? Porque justamente antes de practicar uno debe de entender dónde está parado, que sería la rareza y el peligro del nacimiento humano. Una vez entendamos la longitud del tiempo, tenemos que entender lo difícil que es obtener esta oportunidad actual. Y aquí nos vamos a mover justamente al final del Samyutta Nikaya, en el libro 56, Saka Samyutta, precisamente en la lectura 47 y 48, el yugo, que va a ser la parte 1, y el yugo parte 2. Nos vamos a mover en esta misma lectura hacia la 102 hasta la 135, en donde vamos a leer la sección Pansukula, y de ahí vamos a brincar a otro libro, el Majjhima Nikaya 129, Bala Pandita Sutta, el discurso del necio y el sabio. Así que yo los dejo con este video, espero lo disfruten mucho y les deseo un excelente día. Bienvenidos a Alan's Dhamma. En el video anterior abrimos una puerta que a la mayoría nos da vértigo mirar. Hablamos del Amataga Samyutta. Hablamos de un tiempo sin inicio discernible, de un océano de lágrimas y sangre que has derramado vagando por el samsara. Si realmente vieron el video completo e hicieron el ejercicio honestamente, es probable que se sientan pequeños, insignificantes, aplastados por la magnitud del infinito. Hoy, quiero cambiar la lente. Quiero pasar del gran angular al microscopio, porque esa inmensidad temporal plantea una pregunta aterradora. Si hemos estado vagando por eones, ¿por qué estamos aquí, ahora, en esta forma, sentados frente a esta pantalla, tratando de entender la realidad? ¿Es esto normal? ¿Es el estado default del universo? Para responder a esto, necesito que visualices conmigo un experimento mental, uno de los más potentes del Canon Pali. Se encuentra en el Chigala Sutta. Y aquí no quiero que lo escuches como una fábula de Esopo. Quiero que lo escuches como un problema de estadística y probabilidad. Imaginemos que toda la Tierra, absolutamente toda, se convierte en un solo océano de agua, sin islas, sin continentes, solo agua. En ese océano hay una tortuga ciega. Esta tortuga pasa la mayor parte de su existencia sumergida en las profundidades oscuras. Solo sube a la superficie para tomar aire una vez cada 100 años. En la superficie de ese mismo océano infinito flota un yugo de madera. Para los que no son granjeros, un yugo es una pieza para uncir bueyes. Imagina un trozo de madera con un solo agujero en el medio. Ahora se introduce la variable del caos, el viento. El texto dice que el viento del este empuja el yugo al oeste, el viento del oeste lo empuja al este, el del norte al sur. El yugo no tiene dirección. Es esclavo de la entropía del clima. Está totalmente a la deriva. Y aquí viene el problema matemático. Vamos a tener dos vectores independientes. Uno, la trayectoria aleatoria del yugo en la superficie de miles de kilómetros cuadrados. Y dos, la trayectoria vertical de la tortuga que solo intersecta la superficie, el plano X y Y, por unos segundos cada 100 años. El Buda le pregunta a los monjes: ¿qué opinan, bhikkhus? ¿Sería posible que esta tortuga ciega, al subir una vez cada 100 años, lograra insertar justo a través de ese único agujero en el yugo su cuello? Los monjes, siendo realistas, responden: sería una pura casualidad, señor. Si es que llegara a suceder alguna vez al final de un largo periodo, en términos estadísticos, la probabilidad tiende a 0. No es un 0 absoluto, pero es tan infinitesimal que es funcionalmente imposible. Y aquí viene el golpe. El Buda responde: es más probable, bhikkhus, que esta tortuga ciega ensarte su cuello en el yugo a que un necio, un ser no iluminado, que ha caído en planos inferiores, vuelva a obtener el estado humano. Piénsalo, la humanidad no es un club donde pasa el rato la conciencia habitualmente. Nuestra conciencia, la conciencia, tiende a fluir hacia donde la gravedad del deseo y la aversión la llevan.
Y eso generalmente es hacia abajo. Haber nacido humano, con la capacidad cognitiva para entender este video, con la libertad física de no estar siendo cazado o torturado en este preciso segundo, es esa tortuga acertando el agujero. Eres un error estadístico a tu favor. Quizás pienses que la tortuga es solo una metáfora poética, una hipérbole para asustar novicios. Claro, Alan. Es difícil, pero aquí estamos, 8,000 millones de personas. No parece tan exclusivo. Bien, vamos a dejar la poesía y vayamos a los números, o mejor dicho, a la proporción de masa. En el Nakasika Sutta, el Buda hace una demostración física. No imagina un océano, toma un poco de tierra. El Buda recoge un poco de polvo y lo coloca en la punta de su uña y pregunta, ¿qué es más? ¿Este poquito de polvo en mi uña o la gran tierra de todo el planeta? La respuesta es obvia. El polvo en la uña es despreciable, no cuenta ni como fracción. La gran tierra es incalculable en comparación. Y aquí está la sentencia que debería helarnos la sangre. De la misma manera, Bhikkhus, pocos son los seres que renacen entre los humanos. Muchos más son los seres que renacen en otros planos distintos al humano. Específicamente, se refiere a los planos de privación, el reino animal, los petas, que son los espíritus hambrientos, y los nirayas, que son los infiernos. Si hacemos la matemática de este sutta, la humanidad no es la población general del universo. La humanidad es la élite estadística. Somos, digamos, el 0.00001%. La norma es el estado por defecto en el samsara. No es tener wifi, derechos humanos y capacidad de reflexión. El estado por defecto es la supervivencia brutal, el hambre, el miedo constante y la oscuridad mental. Mira el reino animal. Por cada humano que ves, ¿cuántos insectos, bacterias o peces hay luchando por sobrevivir, por no ser devorados el día de hoy? Esa es la gran tierra. Tú eres el polvo en la uña. Haber nacido humano es haber ganado la lotería cósmica. Pero a diferencia de la lotería de dinero, aquí no ganaste confort. Ganaste capacidad. Ganaste una estructura cerebral y mental capaz de entender la causa y el efecto, capaz de observar su propio sufrimiento y decidir terminarlo. Un perro puede sentir dolor, pero no puede contemplar la naturaleza del dolor. Tú sí puedes hacerlo. Entonces la conclusión de este primer bloque es esta. Tu situación actual es precaria, es una anomalía. No tienes el derecho eterno a ser humano, es un préstamo. Y las condiciones que te mantienen aquí son frágiles. Si la oportunidad es tan rara, ¿cómo podemos asegurarnos de no perderla? ¿Qué determina si la próxima ronda volvemos a ser el polvo en la uña o regresamos a la gran tierra del océano ciego? Para entender esto, tenemos que volver a abrir el capó de la realidad y volver a mirar ese motor. Tenemos que volver a hablar de la mecánica del destino, volver a hablar del karma. Recordemos, no como nos los han contado en Instagram. Tenemos que entender cómo funciona la gravedad de nuestra propia mente. Si aceptamos que somos la excepción estadística, la pregunta lógica que sigue es, ¿qué pasa cuando perdemos esta posición? ¿Qué hay del otro lado del borde? Y aquí es donde el budismo deja de ser relajante y se vuelve urgente. Vamos a abrir el Majjhima Nikaya 129, el Balapandita Sutta, el discurso del sabio y el necio. Este texto no es una lectura ligera, es probablemente la descripción más gráfica y terrorífica del sufrimiento que existe en el canon. Pero quiero que hagamos un pacto antes de leerlo. Nos vamos a quitar las gafas de la teología judeocristiana. En el Dhamma, el infierno no es un lugar donde un Dios enojado te castiga por desobedecer. No hay un juez con martillo. El niraya es un fenómeno energético. Es el resultado mecánico de una mente que se ha solidificado en el odio, la violencia o la avidez extrema. Es la densidad máxima de la conciencia. El Buda nos dice en este sutta que si tratara de describir todo el sufrimiento del infierno, no sería fácil llegar al final de la descripción, ni siquiera con muchas explicaciones. La característica principal de estos estados bajos no es solo el dolor agudo, es la imposibilidad de morir. Esto es crucial para entender la mecánica. En el reino humano, si el dolor es demasiado, es excesivo, es intenso, el cuerpo colapsa.
entras en shock y mueres. El sistema tiene un fusible de seguridad. En los estados de privación, ese fusible no existe. El sutta describe seres siendo atravesados, quemados, despellejados, y repetidamente esta frase: sin embargo, él no muere mientras esa mala acción no se haya agotado. Volvemos otra vez a la ley de la termodinámica moral. La energía cinética que generaste con tus acciones, ese karma, tiene que expresarse, tiene que quemarse. Si generaste una cantidad masiva de energía, de odio, esa energía construye una realidad fenomenológica, un cuerpo y un entorno, diseñados para soportar el resultado de ese odio. Es como estar atrapado en una pesadilla lúcida, o un mal viaje psicodélico que dura eones. Tu percepción del tiempo se dilata, quieres despertar, morir. Pero la energía de este mal viaje, tu propio karma, te mantiene consciente y sintiendo hasta que el último gramo de esa energía se disipa. El Buda usa metáforas temporales que marean. Habla de una carretera llena de semillas de sésamo, donde sacas una semilla cada 100 años. Ese tiempo es nada comparado con la duración de estos estados. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué la densidad de la materia mental ahí es pesada? La vibración es lenta. Entonces caer en el del estado humano no es solo bajar un escalón, es entrar en la zona de gravedad tan intensa que el tiempo se detiene y el sufrimiento se vuelve la única constante. Ahora aquí podrías decir, vale, entiendo, es horrible, pero si aguanto lo suficiente, eventualmente lograré salir, ¿verdad? El karma se agota, vuelvo a subir. Sí, teóricamente, pero aquí es donde otra vez el sutta lanza la segunda bomba. El problema no es salir. El problema es que una vez abajo, la mecánica del entorno hace casi imposible generar el impulso para subir. El Buda lo llama la oscuridad total y explica por qué es un círculo vicioso del que estadísticamente casi nadie escapa. El Buda explica que en estos planos inferiores rige una ley terrible. En Pali se describe como la ausencia de Dhamma Kariya, conducta correcta, y Samma Kariya, conducta pacífica. En su lugar, lo que impera es el canibalismo mutuo, el fuerte devorando al débil. Pensémoslo fríamente. Para salir del sufrimiento necesitas generar kusala kama, acciones sanas, hábiles, meritorias. Necesitas generosidad, paciencia, claridad mental. Pero ¿cómo generas paciencia si estás siendo torturado? ¿Cómo generas generosidad si eres un animal hambriento compitiendo por un trozo de carne podrida? En los estados de privación, la mente entra en modo reactivo puro. Supervivencia, miedo, agresión. No hay espacio cognitivo para la reflexión moral. Es como tratar de resolver una ecuación de cálculo avanzado mientras te ahogas. No vas a ponerte a pensar en matemáticas, vas a patalear, y ese pataleo, esa reacción de miedo y aversión es lo que genera más karma negativo. Es un bucle de retroalimentación positiva hacia el desastre. Sufres, reaccionas con odio, generas más causas de sufrimiento. Sufres más. Por eso el Buda dice que salir de ahí es tan difícil como la tortuga acertando en el yugo, porque la misma condición del entorno te impide generar la energía necesaria para escapar. Ahora, supongamos que en el mejor de los casos, digamos que después de eones, esa carga masiva de karma negativo finalmente se agota. La batería del infierno se acaba. Vuelves a surgir a la superficie, renaces como humano. ¿Crees que vas a volver como un CEO en Silicon Valley? ¿O como un monje en los Himalayas? No. Volvemos al sutta que brutalmente específico aquí nos dice que si ese necio vuelve al estado humano, normalmente renacerá en familias de baja condición, pobres, afligidas, y describe el cuerpo físico, deforme, feo, enfermizo, ciego o lisiado. A esto lo llamo la resaca kármica. La inercia del pasado no desaparece mágicamente. Si pasaste 1000 años habituado a la violencia y el miedo, esa tendencia latente, anusaya, sigue ahí. Tu nuevo hardware biológico, tu cuerpo y cerebro, se forma reflejando esa herencia. Naces en desventaja, naces en un entorno hostil, donde es muy probable que, por desesperación, vuelvas a cometer crímenes o actos de violencia, reiniciando el ciclo hacia abajo otra vez.
Esto podría explicar de cierta manera esa injusticia aparente del mundo, porque unos nacen en cunas de oro y otros en zonas de guerra. No es azar, no es un Dios caprichoso, es la inercia mecánica de las acciones pasadas colapsando en una nueva forma física. Y yo sé que esto es denso, da miedo, pero el objetivo de este análisis no es el pánico paraliza. Recordemos, el objetivo es Samvega, sentido de urgencia espiritual. Ahora que entendemos la fragilidad de nuestra posición y el horror de perderla, necesitamos desesperadamente una estrategia de salida. Necesitamos entender qué es exactamente ese motor que nos mueve, qué es el Kama a nivel cognitivo. Tenemos un video completo al respecto. Y cómo tomamos el control del volante antes de que el coche se salga de la carretera. Hasta ahora hemos hablado de estadística, textos antiguos, hemos hablado del allá y el después. Pero si el Dhamma fuera solo sobre lo que pasa después de morir, sería una teología más, sería fe. El Buda fue un empirista radical. Recordemos, él dijo, ejipásico, ven y ve, compruébalo en tu propia estructura. Así que vamos a traer la metafísica a la calle. No necesitamos morir para ver el infierno, esos nirayas, o el reino animal, tirachana, o el reino de los espíritus hambrientos, peta loca. Esos reinos están ocurriendo ahora mismo, están ocurriendo en la neurología de millones de personas, y si no tienes cuidado puedes resbalar hacia ellos antes de que tu corazón deje de latir. Vamos a usar el espejo empírico, vamos a ver cómo la mente construye su propia prisión. Empecemos con uno de los reinos más incomprendidos, los petas, traducido popularmente como los fantasmas hambrientos. Son la mitología popular asiática. Son seres con estómagos gigantes, bocas del tamaño de un ojo de aguja, siempre hambrientos, nunca satisfechos. Pero quitemos el folclore y miremos la fenomenología clínica. ¿Qué vemos hoy en la zona cero de las crisis de opioides? Vemos seres humanos cuya configuración biológica ha sido secuestrada por una sola variable, la sed, Tana. Para un adicto severo, en estado de abstinencia, el mundo físico cambia. Esto no es una metáfora. Su cerebro literalmente deja de procesar la belleza, la conexión social o la seguridad como algo relevante. Todo el ancho de banda de su conciencia se colapsa en un solo objeto, la substancia. El Peta Bhattu, texto sobre los petas, describe que cuando un peta encuentra comida o agua, esta se convierte en fuego o cenizas al tocar sus labios. Analiza esto desde la neurociencia. Es la definición exacta de la tolerancia y la anedonia. El adicto busca la sustancia esperando el placer, la comida. Pero cuando la consume ya no hay euforia, solo hay alivio momentáneo del dolor, el fuego. Y luego ceniza. La sustancia ya no nutre, solo quema. Viven en un universo paralelo, donde el tiempo se mide en dosis. El espacio se mide en distancia al dealer. Eso es un renacimiento en el reino Peta, ocurriendo aquí, en tiempo real, dentro de un cuerpo biológicamente humano. La conciencia ha migrado, el cuerpo es solo un residuo que queda por caer. Y esto no se limita a las drogas. Existe el Peta de la ambición, el Peta de la validación en redes sociales. Esa sensación de vacío perpetuo, de que nada es suficiente, de que necesitas el siguiente hit de dopamina, solo para sentirte normal. Es ese el aroma del reino. Si mueres en ese estado mental exacto, si tu último momento de conciencia es esa sed tana, insaciable y desgarradora, la física del Kama dice que tu siguiente momento de conciencia no va a saltar mágicamente a un estado de paz. Vas a continuar la trayectoria. Va a manifestar una forma que corresponda a esa hambre. Ahora quiero que bajemos un escalón más. Al único reino inferior que es visible físicamente para nosotros, el reino animal, Tirachana Yoni. La palabra en pali, Tirachana, significa literalmente lo que se mueve horizontalmente. Y no se refiere solo a la columna vertebral, se refiere a la mente. Solemos romantizar que los animales, por ejemplo, en videos que vemos de gatos en internet, pensamos en inocencia. Pero si analizamos la cognición animal desde el Abhidhamma, la cruzamos con la biología evolutiva, el cuadro es aterradoramente claustrofóbico. Técnicamente, el nacimiento animal
se clasifica como ahetuka, sin raíces. Específicamente, carece de las raíces de la no codicia, no odio y sobre todo no delusión, sabiduría. Imagínalo en términos informáticos. Ser humano es tener un sistema operativo completo. Puedes correr programas complejos, ética, planificación a largo plazo, metacognición, pensar sobre lo que piensas. Ser un animal es arrancar el ordenador en modo seguro o en BIOS básico. El hardware está capado. No importa cuánto se esfuerce un perro, su cerebro no tiene el módulo para entender el concepto de la liberación del sufrimiento o moralidad trascendente. Y esto nos lleva a la neurociencia. La inmensa mayoría de animales operan en bucles cerrados de estímulo-respuesta. Estímulo, huele comida, ve a un depredador, respuesta, ataca, huye, copula. No hay un espacio entre el estímulo y la respuesta donde el ser pueda decir, espera, ¿esto es correcto? ¿Esto me beneficia a largo plazo? Solo hay una reacción. Los etólogos llaman a esto la falta de una teoría de la mente, desarrollada y una proyección temporal limitada. Viven en un eterno ahora, pero no el ahora iluminado del Buda, sino el ahora ansioso de la supervivencia. Aquí es donde está la tragedia del reino animal, y por qué es tan difícil salir, como vimos en el Sutta de la tortuga. Si para evolucionar necesitas hacer karma positivo, acciones voluntarias basadas en sabiduría y compasión, ¿cómo diablos haces esto si tu sistema operativo solo te permite sentir hambre, miedo y deseo territorial? Un tigre no es malo por matar una gacela, pero al matarla genera una impronta de violencia. Y como no tiene la capacidad reflexiva para elegir no matar, está atrapado en este bucle determinista. Es una prisión biológica. La neurociencia moderna nos dice que el cerebro alucina nuestra realidad, va construyendo el mundo, loca, basado en la información que procesa. Si tu conciencia se degradó en la vida anterior, obsesionada con la comida, el sexo o el miedo, al momento de la muerte, esa inercia construye un nuevo cerebro que solo sirva para eso. Te conviertes en el animal que mejor representa tu obsesión mental predominante. Y una vez que estás dentro de ese cerebro limitado, buena suerte. Tratando de entender el Dhamma, la puerta está cerrada por dentro. Por eso el nacimiento humano es precioso, porque tienes la corteza prefrontal, tienes la capacidad de veto, tienes ahetuka fuera de la ecuación, puedes sentir ira y decidir no golpear, puedes sentir deseo y decidir no consumir. Ese pequeño espacio de libertad es lo único que te separa de esta movilidad horizontal. Hasta ahora hemos hablado de probabilidades globales, de esta tortuga en el océano y del polvo en la uña, pero tú no eres una estadística, tú eres una persona específica, con una vida específica. Así que hagamos la pregunta que todos nos hemos hecho, como lo dije en otro video a las 3 de la mañana. ¿Por qué yo? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué en este cuerpo? ¿Por qué en este país y no en otro? ¿Por qué tengo esta tendencia a la ansiedad o esta facilidad para la música? Si descartamos el azar, que es científicamente perezoso, y descartamos ese plan divino que es teológicamente conveniente pero no verificable, ¿qué nos queda? En el Bhava Sutta, el Buda desglosa la mecánica de cómo se produce un nacimiento, y no usa términos religiosos, usa términos de agricultura, que era la ingeniería de su época. Vamos a traducir esto a términos modernos. Para que ocurra el fenómeno que llamas mi vida, se requieren 3 variables interactuando. Primera variable, el campo, kama. El kama no es el destino, el kama es el terreno potencial. Es la suma total de tus inclinaciones, tus hábitos, tus acciones pasadas. Es el rango de posibilidad donde puedes aterrizar. Si has cultivado violencia, has creado un terreno árido y hostil. Si has cultivado generosidad, has creado un suelo fértil. La semilla, vinana, esto es tu conciencia y es la variable número 2. Específicamente, la corriente de la conciencia que transmigra. La semilla contiene un código genético, espiritual, de lo que eres. Pero una semilla no puede crecer en el aire, necesita un medio. Y aquí entra la variable número 3, lo que el Buda llamó la humedad, tana, el deseo, la avidez.
es el agente aglutinante, es lo que hace que la semilla, la conciencia, se pegue al campo, al kama. Sin deseo la semilla no germina, por eso los iluminados no renacen, secaron la humedad. Pero para el resto de nosotros, el deseo actúa como un imán. Y aquí yo te preguntaría, entonces, ¿por qué naciste donde naciste? ¿Por qué tu semilla, la configuración de tu conciencia en el momento de la muerte anterior, resonó con ese campo específico? Y la humedad del deseo selló el trato. No fue un error. Fue una coincidencia vibratoria exacta. Tu conciencia buscaba una experiencia específica y encontró los padres y el entorno biológico que mejor correspondía a la búsqueda. Es brutalmente eficiente. Pero ¿cómo funciona esa atracción exactamente? ¿Es magia? No. Vamos a ver que se parece mucho más a la física cuántica de lo que crees. Para entender cómo funciona esto, sin caer en los misticismos baratos, vamos a tomar prestado un concepto de la física cuántica, el colapso de la función de onda. Lo voy a simplificar mucho. Antes de ser observado o medido, un sistema existe como una nube de probabilidades. Todo es posible simultáneamente, pero cuando interviene el observador, esa nube colapsa en una única realidad definida. Tu conciencia, Vijnana, funciona de manera similar al momento de la muerte. Durante la vida, tu mente ha estado vibrando en una cierta frecuencia. Digamos que has pasado 40 años cultivando odio, resentimiento y agresividad. Has entrenado a tu cerebro para detectar amenazas y reaccionar con violencia. Esa es tu señal de transmisión. Cuando el cuerpo físico muere, esa señal no se apaga. Busca una nueva base material para seguir transmitiendo. Y aquí viene la ley física. Like attracts like. Lo semejante atrae a lo semejante. Una mente habituada a la violencia no puede sintonizar o colapsar una realidad biológica de paz y armonía. Es incompatible por frecuencia. Esa mente, por pura resonancia energética, va a ser atraída hacia un útero o un entorno donde la violencia sea la norma. Quizás el hijo de un señor de la guerra o quizá un depredador de la selva. No es que un Dios diga, fuiste malo, te castigo. Es que tú eres, digamos, una radio AM tratando de captar una señal FM. No vas a poder. Solo puedes manifestarte ahí donde tu frecuencia interna encaja con la realidad externa. Y esto nos ayuda a eliminar el victimismo. Si naciste en un entorno caótico, es porque en algún nivel profundo, tu semilla, ese campo hicieron match. Es duro de aceptarlo, sé, pero es empoderador, porque significa que si cambias la frecuencia de la señal ahora, cambias inevitablemente la realidad que vas a colapsar después. ¿Cómo sabemos esto? ¿Es teoría? Para el Buda, esto fue una observación directa en la noche de su iluminación. Antes de erradicar sus propias impurezas, desarrolló lo que se llama Diva Kaku, el ojo divino. El texto dice que vio a los seres inferiores y superiores, bellos y feos, afortunados y desgraciados, pasando y reapareciendo de acuerdo con su kama. Observa la frase, de acuerdo con su kama. El Buda no vio un juicio final, vio un mecanismo. Vio la conexión causal exacta. Este ser se comportó con violencia de cuerpo, habla y mente, y al romperse el cuerpo, ha aparecido en un estado de privación. Lo observó con la misma frialdad clínica con la que un biólogo observa una bacteria bajo el microscopio. Vio la ley de causa y efecto operando sin interrupción. Por eso, el Dhamma no te pide que creas ciegamente, te pide que entiendas la mecánica para que dejes de sabotear tu propio futuro. Entonces, sabemos que la oportunidad humana es rara. Lo vimos, recordemos, en este primer bloque. Sabemos que perderla es catastrófico y doloroso. Esto lo vimos en el bloque 2 y 3. Y sabemos que no es azar, sino un proceso que estamos alimentando ahora mismo. Este es el bloque 4. La pregunta obvia es, ¿qué hacemos? Si el sistema es tan preciso y tan peligroso, ¿cuál es el plan de juego para una persona laica que tiene trabajo, familia y cuentas por pagar? No todos podemos irnos a una cueva. ¿Existe una estrategia de bienestar mundano que nos asegure no caer sin tener que renunciar a todo esto hoy mismo? Sí existe. Como lo dijimos en este bloque anterior,
ese pequeño espacio de libertad, el veto de la corteza prefrontal, es lo único que nos separa de la caída. Bien, ahora vamos a convertir ese espacio en una estructura. Vamos a hablar de sila, moralidad, pero necesito que borres de tu mente la definición infantil de moralidad. No estamos hablando de ser buenos para complacer a nuestro padre, a la sociedad o a un dios. En el contexto de la mecánica del destino, la moralidad es ingeniería de seguridad. Es la construcción de un muro de contención contra esta entropía de la que hemos estado hablando. Si la tendencia natural de la mente no entrenada es caer hacia la gravedad del deseo y del odio a estos reinos inferiores, entonces Sila es la fuerza antigravitatoria. Cada vez que decides no matar, no robar, no mentir, estás creando integridad estructural en tu conciencia. Estás enfriando el sistema. Y esto nos lleva a una de las tecnologías más fascinantes y menos discutidas del canon Pali. Sankarupa Patti. Se encuentra en el Majjhima Nikaya 120. Se traduce como reaparición por aspiración. Básicamente, el Buda dice que puedes diseñar tu propio nacimiento. Puedes elegir de alguna manera tu destino. Pero hay una trampa. No funciona como estos libros del secreto o la ley de la atracción que tanto tenemos en esta era New Age. No basta con desearlo muy fuerte. El sutta es explícito. Dice, esta aspiración prospera solo debido a la pureza, no a la impureza. Imagina que quieres comprar una mansión en Beverly Hills. Puedes desearla todo lo que quieras, pero si tu cuenta bancaria está en cero no vas a entrar. En este sistema la aspiración es la orden de compra, pero el sila, tu conducta moral, es el capital con el que vas a pagar. El Buda nos da la fórmula exacta en este sutta. Necesitas 5 activos: fe, sada, moralidad, sila, sutta, aprendizaje, kaga, generosidad y pana, sabiduría. Si tienes estos activos acumulados, entonces, y solo entonces, puedes formular el pensamiento al momento de la muerte. Ojalá que al romperse el cuerpo renazca en compañía de los nobles guerreros, de los brahmanes ricos o de los cielos en tu cita. Y el texto dice, ese pensamiento fijado y desarrollado conduce a ese estado. Es programación pura. Si el capital, el precio, lo tengo yo conmigo, entonces ejecuta ese renacimiento, a ese reino. Pero si el capital moral, la aspiración es solo una fantasía impotente frente a la inercia de tus malos hábitos, ahora podrías preguntarte, Alan, ¿no se supone que el objetivo del budismo es salir del ciclo? ¿No elegir una celda más bonita? Que esto lo he dicho mucho. Si el objetivo final es el nirvana, salir de la cárcel, ¿por qué no somos realistas? La iluminación total es un proyecto masivo. Puede que no lo logres en esta vida. Si no alcanzas la meta final antes de morir, necesitas un plan B, necesitas un piso franco, una safe house. Aquí es donde la estrategia del Sankuparapati se vuelve vital. No aspiras a renacer como un deva, un dios o un humano rico, solo para disfrutar del buffet. Lo haces para comprar tiempo. Aspiras a un entorno donde tengas el ocio, la seguridad y los recursos para seguir practicando el Dhamma sin tener que preocuparte de si un tigre te va a comer esta noche o si en una maniobra táctica usas el mérito para asegurar la continuidad de la práctica. Para que entiendas el lujo absurdo que tienes al poder decidir no matar, hoy miremos a los nagas. En los textos, como el Buritada Yataka, se cuentan historias de estos seres, serpientes o dragones poderosos que intentan practicar la moralidad para volver a ser humanos. Imagínate el esfuerzo titánico. Su biología está programada para la ira y el veneno. Su instinto reptil es atacar. Hay relatos de nagas que se enroscan alrededor de un hormiguero y hacen el voto, incluso si me pican hasta la muerte, no me moveré ni soltaré veneno. Están luchando contra su propio hardware biológico, nadando contra una corriente furiosa, solo para intentar recuperar la oportunidad que tú tienes hoy mismo y que das por sentada. Ellos son héroes trágicos en un cuerpo equivocado, tú no. Tú tienes el hardware correcto. Para ti, no matar no requiere que te dejes comer por hormigas. Solo requiere un poco de autocontrol. Para ti la generosidad es posible. La paciencia es neurológicamente accesible. Por eso es tan trágico desperdiciar la vida humana. Porque tienes la herramienta perfecta. Un cerebro capaz de inhibición. Y una mente capaz de comprensión. Y a menudo la usamos para perseguir las mismas cosas
que persiguen los animales: comida, sueño y sexo. Si un naga estuviera en tu lugar, usaría cada segundo para acumular el capital necesario para la liberación. ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo hoy? La moralidad, Sila, entonces, no es una restricción aburrida. Es la única armadura que funciona. Es la estructura que evita que tu conciencia se derrame de nuevo hacia las formas inferiores, donde la virtud es imposible. Para cerrar esta parte teórica del módulo, y que esto se te grabe a fuego en la retina, voy a pedir prestado un concepto de la economía clásica, específicamente del economista francés Frédéric Bastiat. En 1850, Bastiat escribió un ensayo brillante titulado Lo que se ve y lo que no se ve. Él decía que la diferencia entre un mal economista y uno bueno es que el malo solo se fija en el efecto visible e inmediato de una acción. El bueno prevé los efectos que no se ven, los que ocurren después. En el Dhamma pasa exactamente lo mismo. La mayoría vivimos como malos economistas de nuestra propia existencia. Vemos el placer inmediato de un clic, pero somos ciegos al costo estructural a largo plazo. Y aquí quiero actualizar a Bastiat. Vamos a usar la alegoría del algoritmo. Imagina que estás en YouTube o en TikTok. Ves contenido basura, violencia, odio, chistes o lujuria barata. Haces clic. Te entretienes 15 segundos. Sientes una pequeña descarga de dopamina. Pasas el rato, parece inofensivo. Es solo un video, dices. Es solo un pensamiento. Lo que no se ve detrás de esa pantalla es que hay un algoritmo de inteligencia artificial aprendiendo con ese clic. Has reescrito una línea de código en tu perfil de usuario. Le has dicho al sistema: me gusta esto, dame más de esto. Tu mente funciona exactamente igual. Cada momento de volición, de cetana, es un clic. Si te entregas a un momento de ira o de codicia o de fantasía sádica, acabas de entrenar a tu propio algoritmo neuronal. Lo que no ves es que estás modificando tu feed futuro. Estás aumentando la probabilidad estadística de que tu mente te sugiera automáticamente más ira, más codicia el día de mañana. Estás optimizando tu sistema operativo precisamente para el sufrimiento. Y si llevas esto al momento de la muerte, ese feed, que es tu algoritmo, lo que tiene preparado para ti es tu próximo nacimiento. Si has pasado 40 años dándole like a la aversión, al miedo, este algoritmo del karma no te va a sugerir un renacimiento en un mundo celestial. Te va a hacer un autoplay en una realidad que encaje con tu historia de navegación. El niraya o el reino animal no es un castigo, es personalización de contenido llevada precisamente a este extremo biológico. Ahora aquí quiero que ampliemos un poco el foco. El foco del algoritmo individual de la estructura del sistema. En el Brahmajala Sutta, el Buda usa la metáfora de una red suprema. Recordemos esto. Apliquemos el principio de Bastiat aquí también. Lo que se ve. Tú ves los peces saltando sobre el agua, ves a la gente disfrutando la vida, ves el éxito mundano, el placer sensorial, la fama, el dinero, ves el brillo de las escamas al sol, piensas, eso es libertad, eso es felicidad. Lo que no se ve, no ves la red subacuática. Ya los he envuelto a todos. ¿No ves que esos saltos no son libertad? Son solo movimientos dentro de un perímetro que se achica cada segundo. El Buda dice que todos los seres que están atrapados en las visiones del yo y en la sed de existencia están atrapados en esta red. Pueden saltar un poco más alto, un poco más bajo, pero ninguno escapa del arrastre hacia la orilla de la muerte. Entender lo que no se ve cambia tu estrategia. Ya no envidias la paz que salta más alto dentro de la red. Buscas la navaja para cortar la malla. Y aquí es donde va a entrar el argumento final de este bloque. El argumento económico. Mucha gente rechaza la moralidad. Sila, porque piensan es que es restrictivo. Me quita libertad. Porque no puedo hacer lo que yo quiera. No puedo mentir si me beneficia. Aquí quiero que pienses en términos de costo y transacción y gestión de energía. La inmoralidad es carísima. Mentir tiene un overhead cognitivo brutal. Tienes que recordar qué dijiste, a quién se lo dijiste y mantener la coartada. Eso consume RAM mental.
genera fricción. Robar o engañar genera paranoia. Tienes que estar siempre mirando por encima del hombro. El odio es energéticamente ineficiente, quema glucosa, cortisol, como un motor roto. Por el contrario, la moralidad es eficiencia pura. Decir la verdad requiere cero memoria. No tienes que gestionar versiones de la realidad. No hacer daño significa que no tienes enemigos de los que protegerte. Sila reduce la fricción de la vida a casi cero. ¿Y qué pasa cuando reduces los costos operativos de una empresa? ¿Qué generas? Superávit. En este caso, superávit de claridad mental. Ese excedente energético que antes gastabas en cubrir tus huellas o en odiar a tu vecino, ahora queda libre. Y esa exactamente es la energía que necesitas para financiar tu liberación. Es el combustible para la meditación, samadhi, y la sabiduría, pana. Sin ese ahorro energético previo, no tienes presupuesto para la iluminación, estás en bancarrota espiritual, y por mucho que saltes como pez en el agua, no vas a salir de ahí. Así que no seas moral por miedo al infierno, sé moral por la inteligencia económica. Sé moral porque es la única forma de hackear el algoritmo y cortar la red. Ahora, como mencioné en este bloque anterior, la moralidad nos genera este superávit de energía y tiempo. Los antiguos griegos tenían una palabra para esto, skole. De ahí viene nuestra palabra escuela, pero para Aristóteles significaba ocio. No el ocio de Netflix y sofá, sino el tiempo libre de la necesidad de supervivencia. Aristóteles decía que solo cuando el hombre tiene sus necesidades básicas cubiertas, skole, puede dedicarse a la filosofía, a la contemplación de la verdad. El nacimiento humano es skole del universo. Es el único estado donde existe el ocio cognitivo, suficiente para romper el código de la realidad. Para entender por qué nuestra posición es tan valiosa, tenemos que mirar arriba y abajo. ¿Por qué no es mejor ser un deva, un dios, en un palacio celestial? Parece genial, ¿no? Viven eones, tienen cuerpos de luz, placer constante, pero tienen un problema fatal, no sufren lo suficiente. Están tan borrachos de placer que no sienten el aguijón del samsara. No ven la necesidad de escapar. Son como hijos de multimillonarios que nunca han tenido que trabajar. Se vuelven complacientes. Cuando se les acaba el buen kama, caen directo al infierno totalmente, desprevenidos. Hacia abajo, en los reinos inferiores. El problema es el opuesto. Sufren demasiado. El dolor es tan abrumador que no hay espacio para pensar. Solo hay gritos. Y aquí es donde tú te tienes que dar cuenta. Estás en el medio, en el filo de la navaja. Eres un aristócrata del samsara, pero no por tu placer, sino por tu tensión. Tienes suficiente sufrimiento para darte cuenta que algo anda mal en el sistema. Enfermedad, vejez, muerte, pérdida. El aguijón te mantiene despierto, pero tienes suficiente placer e inteligencia para no colapsar. Tienes la capacidad de sentarte y observar ese dolor, entender su causa. Esta mezcla, el dolor como un dato, sumado a la mente como un procesador, es exclusiva del reino humano. Es la zona ricitos de oro, por decirlo de alguna manera, de la evolución espiritual. Ni tan caliente que te queme, ni tan frío que te duermas. Es el único lugar donde la liberación es posible. Incluso los dioses tienen que desear nacer como humanos para poder iluminarse. Ellos nos envidian nuestra fragilidad, porque nuestra fragilidad es lo que nos da la urgencia de buscar la salida. Y aquí quiero que te lleves una sola cosa en este video. Esta vida que tienes no es un ensayo, y definitivamente no es un derecho garantizado, es una anomalía. Según las estadísticas del Chigala Sutta y según la física de la entropía, tú deberías estar flotando en el océano ciego ahora mismo. Deberías ser una bacteria, un insecto o un espíritu hambriento. Pero por una alineación improbable de causas y condiciones estás aquí. Tienes manos, tienes ojos, tienes una mente que se puede preguntar ¿qué soy? En el budismo, recordemos que esta emoción se llama Samvega. A menudo la vamos a traducir como miedo, pero es incorrecto esto. Recordemos, el miedo nos paraliza. Samvega es un terror lúcido que sentimos cuando nos damos cuenta que la casa se está quemando, combinado con la confianza absoluta de que existe una salida. Quiero que sientas Samvega. Quiero que mires tu teléfono, tu trabajo aburrido, tus dramas familiares y te des cuenta de lo ridículamente pequeños que son comparados con el abismo que tienes bajo los pies.
Desperdiciar esta vida humana en distracciones triviales, en odio político, en chismes o en acumular cosas que no te puedes llevar, no es solo un error, es un crimen cósmico contra ti mismo. Es como usar un superordenador cuántico para jugar al solitario. La puerta de salida está aquí, en tu cuerpo, de, no sé, 1,80 m o lo que midas. Con esta conciencia imperfecta tienes la herramienta, tienes el tiempo, tienes el manual. La pregunta ya no es por qué estoy aquí. La pregunta es, ¿vas a usar esa rareza para liberarte o vas a dejar que la inercia te arrastre de nuevo al fondo? Y aquí puedes estar pensando, Alan, siento la urgencia, entiendo el peligro, pero tengo hijos, tengo hipoteca, no puedo raparme la cabeza e irme al bosque mañana. Lo sé, el Buda lo sabía. No tienes que ser un monje para asegurar tu futuro. No tienes que renunciar al mundo para dejar de crear karma negativo. Recordemos, existe una tecnología para nosotros los laicos, una forma de vivir en una sociedad moderna y disfrutar del bienestar, tener dinero y familia, pero hacerlo con una arquitectura de seguridad tal que tu ascenso esté garantizado. Se llama bienestar mundano, Dita Dhammajita. Es exactamente lo que quiero que empecemos a construir y lo que vamos a ver en el próximo video. Así que como siempre yo te agradezco que me hayas acompañado en este. Te mando un saludo, una excelente tarde y yo te espero en el camino.